Acá tiene un ejemplo de un grafo árbol porque cumple la definición, es conexo y no tiene ciclos ni aristas paralelas, ni lazos, y nada que sea cerrado entre los vértices. Ustedes observen acá, yo tengo acá un ciclo, si tuviera un lazo también me pasaría, si tuviera una arista paralela también, yo no tendría un grafo conexo acíclico. Entonces, esa es la definición del grafo conexo acíclico que nosotros llamamos un árbol. Así como decimos, hay un árbol, es un árbol, que creo que es el primer ejercicio donde se pregunta, tenemos que analizar la definición. Grafo conexo acíclico quiere decir sin ciclo, ¿sí? A es sin. Entonces, sin lazos, aristas paralelas, ni un ciclo que aparezca por ahí. Entonces, concepto de grafo. ¿Está claro ahí? Pienso que sí, nadie dice nada. Y acá tenemos definiciones equivalentes. Estas definiciones por lo general son las que pedimos cuando en el parcial de teoría nosotros pedimos definiciones equivalentes de árboles. Y acá si ustedes se fijan, está desarrollado más en el PDF y acá simplemente es algo abreviado de esas definiciones. Fíjense, son tres teoremas donde en el teorema dice que el grafo es un árbol. Si es un árbol, todo par de vértices del grafo está conectado por una única cadena. Si ustedes observan el grafo árbol, entonces, fíjense que decíamos que era un grafo árbol, entonces todo es un grafo conexo, quiere decir que todos los vértices están conectados y hay una única cadena que los conecta. Además tiene unas particularidades este grafo. Fíjense en las aristas. ¿Qué son las aristas? Si yo tengo que analizar si tiene puente, punto de cortes, ¿qué opinan? Todas son puentes. Todas son puentes. Fíjense que si usted elimina las aristas, siempre queda ahí un vértice aislado y sería un grafo no conexo. Y esa es la definición de su grafo restante respecto de una arista, ¿no? Cuando es un puente. Entonces, perdón, había hecho el más abajo, pensaba que estaba arriba. Entonces, estas definiciones, fíjense que en realidad es una más de las definiciones que podemos dar de un árbol, ¿sí? Que todo par de vértices está conectado por una única cadena, eso es cierto para el grafo árbol. Luego tenemos que si es un árbol dice es acíclico, pero si se le agrega una arista aparece un ciclo único. Eso si observamos en la definición, fíjense que este es un grafo árbol, si yo le agrego acá una arista tiene un ciclo único, o si lo agrego acá, o si fíjense, o acá, ¿ve? Entonces a eso se refiere en la definición. Y luego la otra dice, si es un árbol, es conexo, si bien todas sus aristas son puentes. Eso nosotros recién lo vimos, cuando preguntaban alguna particularidad que tenga ese grafo árbol. Entonces, estas son las definiciones equivalentes que a veces uno pregunta cuando no dice deme la definición de árbol, sino dice deme las definiciones equivalentes. Nos referimos a estas definiciones, Profe, basadas obviamente en la definición que dimos al principio. Bien, ese es el concepto entonces profe, una pregunta, del grafo. disculpe. Sí, dígame. Cuando nos piden las definiciones en el teórico, ¿lo pide con la demostración o solo el enunciado? No, los enunciados nada más. Ok. No, no enunciado. Lo que damos acá, eso es lo que se pide en un parcial, ¿sí? Eh, bueno, tenemos luego el concepto de árbol con raíz. Entonces nosotros tenemos un grafo árbol y dice un grafo árbol, dice con raíces, cuando uno designa a uno de los vértices como la raíz de ese árbol. En realidad, lo que nosotros tenemos, acá lo ponemos así para que sea simple, pero es un digrafo árbol. Ustedes tienen un dígrafo en donde ustedes van a tener, para que sea una raíz, tiene que ser un vértice fuente, porque si es una raíz, quiere decir, fíjense en la definición de árbol, dice que acá designamos a G como raíz y nosotros decimos por definición, que decíamos recién, que todas los vértices
están conectados por una única cadena. Entonces, fíjense, acá el vértice A, este está conectado por una única cadena hasta G, ¿sí? Y si decimos que este es el vértice raíz, uno induce que la orientación sería así. Si esta sería la orientación. Entonces, nosotros no ponemos digrafo árbol, sino ponemos grafo árbol, pero si alguna vez le toca y le dicen, bueno, ¿cuál es la raíz? Y tiene que ser un dígrafo para uno decir cuál es la raíz. Y si no es un dígrafo, ustedes analizan el grafo y observan aquel vértice que hace que el nivel del árbol, que vamos a ver enseguida el concepto de nivel, sea el mínimo. Entonces es otra manera de determinar cuál sería el vértice raíz. Fíjense que nosotros no colocamos esto que le estoy colocando yo acá, pero esa sería la orientación del árbol, porque dice que todos los vértices tienen una única cadena, ¿sí? Y para que sea un vértice raíz, fíjense, tiene que ser una fuente, ¿sí? Un vértice de la cual salen eh, los arcos, tiene que ser una fuente. Porque si fuera un sumidero no hay manera de conectarse. Fíjense, eso es lo que aprendimos de digrafo. Entonces nosotros por lo general, para hacerlo más fácil, eh, tomamos el grafo árbol. Entonces el grafo árbol simplemente me indican a mí a quién tengo que tomar como vértice raíz y si no, usan el concepto de aquel vértice que a mí me va a dejar el mínimo nivel, ¿sí? Tratando de encontrar siempre el mínimo nivel. ¿Por qué? Digamos, yo no lo tomaría el M, porque si lo tomo el M como raíz, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nivel 6 va a ser la altura del árbol. Entonces, esa sería otra manera de tomar un vértice como vértice raíz. Entonces, ese es el concepto de árbol con raíz, donde dicen así, que es un grafo árbol con un vértice designado como raíz del árbol. Entonces, si a mí me dicen, bueno, toma el vértice G, yo lo tomo, lo dibujo de esta manera, no hay ningún drama. Si me dicen, usted tiene que ver el vértice para el árbol, entonces yo trato de tomar un vértice de manera tal que el nivel del máximo del árbol sea mínimo, ¿sí? Y si ustedes tienen un grafo, un digrafo, que es un digrafo conexo acíclico, entonces va a ser más simple para ustedes, van a ir a buscar aquel vértice que sea un vértice fuente, ¿sí? Un vértice fuente. Quiere decir que un vértice de lo cual todos los arcos salgan para poder ser una raíz de un árbol. Bueno, es de esa manera pueden solucionar sus problemas, ¿sí? Nosotros tomamos entonces un grafo árbol, indicamos quién es la raíz, ustedes, si le decimos raíz G, lo colocan así, si les decimos raíz H, entonces toman el vértice H acá arriba y lo van ordenando para tener un grafo de este tipo, ¿no? De esta manera, ordenado de esta manera. Bien. Bueno, y acá nosotros, fíjense, dice el hecho de que hace una única cadena de la raíz a cada vértice introduce una orientación al árbol que va del nivel superior al inferior, ¿sí? Que viene así, de modo que no son necesarias las flechas. ¿Y dónde estaban las flechas? Hay que preguntarse. Bien, entonces nosotros utilizamos el concepto de grafo árbol más simple para nuestro estudio. Bien, luego, Profe, dígame, ¿podemos considerar entonces que un árbol con raíz es un dígrafo? en realidad es un digrafo, pero nosotros para hacerlo todo más simple, trabajamos con grafo árbol, ¿sí? Entonces, lo que les planteo es que si alguna vez ustedes en su trabajo tienen un digrafo árbol, que sería simplemente con las flechas, entonces, ¿cómo hago para solucionarlo? Ustedes van a buscar el vértice que sea fuente. El vértice fuente, ese va a ser eh, una raíz posible que ustedes tengan. Puede ser que haya varios vértices fuentes, entonces tienen que fijarse ustedes ahí en las orientaciones de los arcos siempre.
Bueno, ese es el concepto de un árbol con raíz, ¿sí? Donde tengo yo el grafo árbol y yo elijo un vértice que va a ser la raíz de ese árbol, entonces tengo un árbol con raíz. Eh, Otro concepto que tenemos es el nivel de un vértice. Fíjense en el nivel de un vértice, tengo el nivel 0, que es el nivel de la raíz, y luego tengo el nivel 1. Fíjense en el mismo concepto que teníamos para la longitud de un grafo. La longitud de un grafo era el número de aristas, ¿sí? Eh, que tenía la cadena que iba ¿desde dónde era? Cuando nosotros teníamos estaba pensando en otra cosa, perdón. Entonces acá tengo el nivel 0 para la raíz, fíjense en el nivel 1 para una longitud 1, nivel 2 para una longitud 2, longitud 3, longitud 4, y tiene la altura de un árbol, la altura de un árbol es el nivel máximo, fíjense entonces que ahí tenemos el mismo concepto que teníamos de longitud de cadena, de ciclo, etcétera, etcétera, ¿ven? 1, 2, 3, 4. Entonces yo analizo eso a veces cuando no me dicen quién va a ser la raíz del árbol, sino que lo tengo que hacer yo. Entonces tomo un concepto para eso. Entonces el concepto que yo tomo es tratar de minimizar esta altura del árbol. Entonces, fíjense en el nivel 0 para el nivel raíz, para la raíz, el nivel 1. Entonces a veces cuando ahí en la práctica nosotros decimos, denos los niveles de los vértices de un árbol. Entonces usted tiene que ver esto, el nivel 0, la raíz, el nivel 1, pone los vértices que se encuentran en el nivel 1, que es el A y el B, en el nivel 2, el U, el C, nivel 3, el B, el D, el E, y en el nivel 4 el X, el Y, el F, el G. Sí, a eso es lo que nos referimos cuando hacemos las preguntas ahí en la práctica. Bien, luego tenemos, a ver, otro concepto más que vamos estudiando de este grafo árbol. El concepto de hoja o vértices terminales. Fíjense, acá dice, se llaman hoja de un árbol a sus vértices pendientes, excepto la raíz si fuese un vértice pendiente. Entonces, los vértices u hojas terminales son estas, ¿sí? Las que tienen grado 1, ¿sí? Vértice pendiente, grado 1, ¿sí? Entonces, estas son hojas o vértices terminales. Y luego tenemos los vértices internos. Dice, son todos los vértices que no son terminales. Entonces, ¿quiénes son vértices internos? Vértice interno es el vértice B, el vértice C interno, el vértice H, el vértice M, el vértice F y la raíz. Ellos dicen que la raíz también es un vértice interno. Entonces nosotros cuando tenemos esta forma de colocar el árbol con raíz, vértices terminales, que son los vértices pendientes, ¿sí? Donde no hay nadie más por debajo de ellos, fíjense, y los vértices internos son los que se encuentran por dentro. Dentro de esos vértices internos tenemos la raíz. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, estas son preguntas que nosotros hacemos, le damos un árbol, le decimos, díganos los vértices terminales, los vértices internos, y bueno, usted tiene que enumerar de acuerdo al grafo que tenga, ¿no? Eso es en la práctica. Bien, y luego nosotros vamos a utilizar, dice, la terminología de los árboles genealógicos. Vamos a utilizar entonces esta terminología, fíjense, dice antepasados o antecesores, y analizamos estos conceptos en un árbol, en un grafo árbol. Dice, los vértices, ¿quiénes son los antepasados? Entonces, si yo me coloco en el vértice, ellos dicen que los vértices que se encuentran en la cadena que va desde la raíz hasta el vértice indicado, en este caso yo indiqué el vértice, y son antepasados o antecesores del mismo. Entonces, es lo mismo que uno le pregunta a ustedes quiénes son sus antepasados. ¿Y quiénes son? Los abuelos, Los abuelos, bisabuelos, los bisabuelos, antes, bueno. Eso es lo que pasa acá, fíjense, los antepasados o antecesores en este caso yo elegí el vértice I.
Sí, entonces el vértice en en la cadena que va desde la raíz hasta el vértice, entonces yo tengo que indicar cuáles son los antepasados, R, B, C, ¿sí? Son los elementos que son antepasados. Entonces, si uno es G, ¿sí? Fíjense en como antepasado figura quién. ¿Quién sería C? El padre. El padre, ¿sí? El B, el abuelo, y el tatarabuelo, que nosotros a veces no conocemos ni a los abuelos, ¿eh? Sí, a veces hay mucha diferencia de edades y uno no conoce, ¿sí? Ahora sí, porque, bueno, pero antes era más difícil. Antes no se vivía tanto tiempo, se vivía poco. Bien, si usted entonces el concepto de antecesores o antepasados, ¿sí? Entonces nosotros indicamos de qué vértice le preguntamos los antecesores o antepasados, y entonces ustedes miran el grafo árbol y se fijan la cadena que va desde la raíz hasta ese vértice, y los vértices intermedios que están ahí son los antepasados. Si uno pregunta los antecesores de B, ¿quiénes serían? R. Cuando preguntamos, preguntamos sobre todo, no, no, U y A, que no. claro, U, A y R, esos son los antepasados de B. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Sí, Sí, profe. profe. Y D sería el hermano, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo estaba leyendo ahí. Entonces, fíjense que decíamos que si yo me paro en B, EU, ¿qué sería de B? El El hermano. papá. Padre o el abuelo. El papá. El padre, ¿sí? U, fíjense, es padre de B y de D. Entonces, y acá pues que me traga el padre. Bueno, en particular decimos que B es hijo de U. Acá, B es hijo de U o que U es padre de B. Acá ahí está la definición. Y después, fíjense en que B y D, en este caso B y D, bueno, ahí lo toman con X y A, que serían estos de abajo, eh, son hermanos. Entonces, B y D, fíjense en que ambos son adyacentes a un vértice en común. ¿Ve? B es adyacente a U, D es adyacente a U, y U entonces, ¿qué es de B y D? El padre, ¿no? U es papá de El B padre, y de D. claro. Y entonces B y D son hermanos. Entonces, fíjense en eso. Cuando uno analiza y se de, nosotros pedimos quiénes son los padres de B, por ejemplo. Bueno, ustedes miran el grafo y nos dicen quién es. Simplemente el que se encuentra, el vértice se encuentra por arriba de ese vértice que uno le pregunta quién es el padre de un vértice en particular. Y después, la condición que tienen para ser hermanos, fíjense en que tanto el vértice B es adyacente de U como el vértice D es adyacente de U, entonces esa condición tenemos para que sean hermanos, es decir, tener el mismo padre, decir en palabras simples, para que sean hermanos. Bien, y después tenemos el concepto de descendiente de un vértice, ¿sí? Descendiente de un vértice, nosotros nos colocamos en el vértice U, por ejemplo, y preguntamos quién son los descendientes de un vértice. Y acá dice, son todos los vértices que se encuentran por debajo de ese vértice en el árbol. Entonces yo me paro acá en el vértice U y digo, bueno, ¿quiénes son los descendientes? Y dice la definición, son todos los vértices que se encuentran por debajo. ¿Qué serían? B, D, X, I. Claro, porque recuerdan que si nosotros ponemos el U de padre, cuando ustedes generan su familia, su propia familia, bueno, B y D, los hijos, luego los hijos se hacen grandes, se casan y también nos dan el X e Y, que para el U serían los que.
Descendientes. Sí, descendientes, pero ¿qué serían? Disculpe, los nietos. Los nietos. Los nietos, ¿eh? Entonces con este pueden armar ustedes el árbol genealógico de la familia. Bien, esos son los Profe, conceptos. disculpe, Dígame. cuando le escribamos, primero ponemos los hijos y después ponemos los nietos, en ese orden. No simplemente descendiente de U, me ponen todo que estén por debajo del vértice U. Bueno, Fíjense profe. que vieron que nosotros le ponemos A, B, C, D, un montón de ítems para que preguntarle sobre un grafo. Entonces ustedes dicen, bueno, el ítem 1, 2, ponen descendientes, y bueno, el vértice U, decíamos nosotros, descendiente vértice U, 2 puntos, y me colocan el B, el D, el X y el Y. Digamos, esa es la manera de las respuestas cuando les pedimos hijos, nivel, ¿sí? Todas esas cositas, pongan ustedes qué están haciendo, porque hay muchos que me ponen así. Y bueno, yo digo, tengo que estar adivinando qué me está contestando, ¿ves? Y aparte, hay que indicar que está contestando, pues si no, uno no sabe. Que hay que ser claro en las respuestas. ¿Vamos? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bien, entonces la terminología de los árboles genealógicos utilizados entonces en el grafo árbol. De esa manera nosotros ahí cuando, no sé si el ejercicio 1 o 2, en una de esas preguntamos todas estas cosas con respecto a un árbol, ¿no? Y luego tenemos el concepto de subárbol. Fíjense, el concepto de subárbol es el mismo concepto que tenemos para el grafo, porque es un grafo el árbol. Entonces, un subconjunto de vértices, de aristas y una función de incidencia. Entonces, acá dice, de la propia estructura del árbol surge que todo vértice es raíz de un subárbol contenido en el árbol. Entonces, si ustedes tienen acá un árbol, fíjense, yo digo, bueno, subárbol con raíz, un subárbol con raíz U, entonces sería este subárbol, con raíz B, entonces sería este subárbol, y así. Ese es el mismo concepto que teníamos para los grafos. ¿Se acuerdan que teníamos los subgrafos de un conjunto de vértices? Después teníamos su grafo restante respecto de un vértice, una arista y todo eso? Bueno, es el mismo concepto de subgrafo para un subárbol, ¿no? Y luego tenemos el concepto de bosques. En este concepto de bosque, creo que acá, fíjense, se suprime la raíz. Eso dice, si un árbol original borramos la raíz, y acá lo suprimimos a la raíz, ¿sí? Suprime la raíz, y, y la arista que unen con los vértices del nivel 0 sería, obtenemos esto que nosotros llamamos bosque, ¿sí? Estos dos, fíjense, el concepto sería el grafo es conexo, suprimimos la raíz y entonces acá nos quedan dos subgrafos que son conexos. Este es conexo, este es conexo, y a eso es lo que nosotros le llamamos bosque. El grafo, estos subgrafos son conexos entre sí, pero entre ellos, ¿cómo son? Acá lo dicen, ni juntos, están separados. Yo elimino a este vértice y estas dos aristas, entonces fíjense, quedan separados. Es lo que llamamos nosotros un grafo como. ¿Cómo sería este grafo si le hacemos la pregunta simple? ¿Sí? ¿Cómo sería el grafo? No Desconexo. conexo, con dos No componentes conexo. conexas. Claro, no conexo con dos componentes conexos. Eso es lo que ahora llaman bosque. Dice, estos bosques tienen la propiedad de que cada una de las componentes conexas es un árbol, ¿ves? Este es un árbol. Porque también eso decíamos, que todo vértice eh, de, de la propia estructura saca que todo vértice es raíz de un árbol. Y esto pasa. Bueno, son conceptos de verlo desde el punto de vista ahora de árbol al grafo. Bien, ¿qué otro más tenemos? El concepto de árbol con raíz ordenado, ¿sí? Ya veníamos nosotros viendo que necesitábamos una raíz para poner el grafo de esta manera,
En este caso particular, entonces árboles con raíz ordenado, y se llama árbol con raíz ordenado a un árbol con raíz en el cual se prescribe un orden para los vértices de cada nivel. Dice, le ponemos a la raíz, fíjense en que acá le aparece las direcciones, los arcos que nosotros llamamos, y las aristas dice dirigidas hacia abajo, nosotros no las colocamos porque sabemos que tenemos una cadena que va desde la raíz a cada uno de los árboles, por eso nosotros sabemos que la orientación es esta. Nosotros sabemos que esa es la orientación porque la cadena va desde la raíz hasta cada uno de los vértices que componen ese árbol. ¿Sí? Por eso es que nosotros no colocamos esa orientación, porque ya la deducimos a partir de las definiciones. Dice, tales árboles se dibujan con la raíz en la parte superior, la arista dirigida hacia abajo y los hijos ordenados de izquierda a derecha. Si ustedes se fijan, la nomenclatura que le damos es A, B, C, D, F, es el ordenamiento que le estamos dando. Bueno, este es un árbol con raíz ordenado. Nosotros por lo general lo hacemos, pero estas orientaciones no las colocamos porque sabemos que la orientación va desde la raíz a cada uno de los árboles por la definición que utilizamos, que hay una única cadena que va desde la raíz hasta cada uno de los árboles, de los vértices con los que se conectan. Entonces, es el concepto de árbol con raíz ordenado. Luego tenemos un algoritmo que se llama Sistema Universal de Direcciones. También tiene otro nombre no me quiero equivocar, así que lo voy a ver, orden lexicográfico. ¿Sí? Orden de diccionario u orden lexicográfico. Ese también tiene como nombre este algoritmo, ¿sí? Entonces, ¿para qué es este algoritmo? Simplemente para darle un ordenamiento al árbol. Fíjense, el algoritmo se lo explico para que hagan la parte práctica, pero en sí va en la teoría, no va en la teoría. Fíjense, en tanto que el algoritmo siempre tiene un paso 1, un paso 2, un paso 3, fíjense. Dice, el primer paso se asigna la etiqueta 0 a la raíz. Entonces nosotros cuando nos dan para trabajar nos dan el árbol así todo peladito y nosotros tenemos que rotularlo. Entonces el primer paso es ponerle la etiqueta 0 a la raíz. Luego dice, se asignan enteros positivos en el paso 2, 1, 2, 3 a los vértices del nivel 1, que serían este sería el nivel 1 de izquierda a derecha, por eso ponemos 1, 2. Si tuviera un hijo más, le pondríamos 3, entonces 1, 2, el primer nivel. Y a partir del primer nivel, acá dice, se ve un vértice interno de un nivel mayor que 1, y sí, mayor que 1, y yo estoy en el nivel en el nivel 2. Cuando estoy en nivel 2, dice que ¿cómo rotulamos nosotros? Sí, rotulamos de esta manera, ¿sí? Ponemos el primer nivel, fíjense, en el 1, y ahora ponemos 1, 1, 1, 2, a este nivel, el nivel que sigue. En este caso acá no tiene nadie más, se termina, es un vértice terminal. En este caso el 1, 2 tiene dos hijos. Fíjense, 1, 2, 1, sigo rotulando, 1, 2, 2, y no tiene nadie más, se termina, paso nivel 2, fíjense, rotulo de nuevo, 2.1, 2.2, 2.3, a eso se refiere acá cómo vamos rotulando, ¿ves? Y luego en este caso en particular, el 2.1 tiene un hijo, entonces 2.11. Si tuviera acá otro más, 1, 2, y sigo utilizando esta nomenclatura y de nuevo la rotulación de izquierda a derecha. Entonces, de esa manera es que nosotros primero rotulamos y luego dice, en consecuencia, dice cada vértice distinto a la raíz tiene una etiqueta de la forma .1, ¿sí? Todo esto que nos aparecen acá. Y luego podemos tener un orden a partir de esta rotulación y para el árbol, en consideración, este orden que genera un orden. ¿Cuál es el orden? Fíjense, el primero es el 0, que es la raíz. Luego tengo el 1, este sistema universal de direcciones, cuando ustedes leen los libros y cuando ustedes van, bueno, casi ya no leen libros, ¿no? Pero el libro que tiene al principio, El prólogo. el prólogo para nosotros sería el 0 y luego después, ¿qué sigue?
el índice. El índice. Fíjense que esto es eso. Es un índice. Usted tiene el capítulo 1 que vimos nosotros en el tema 1. Inducción. ¿Era inducción? Sí. Sucesión. Vimos sucesión, ¿sí? Inducción. Definición de sucesión, tipo de sucesiones, ¿sí? Después comenzamos a analizar el 1.2, póngale en sucesión geométrica, aritmética, y así es un índice. Ese es como nosotros rotulamos los índices. Entonces ellos dicen que esto me genera un orden, entonces yo tengo que leer, ¿sí? Primero el 0, luego el 1, bajo, tengo su índice 1.1, ¿sí? 1.2, si ustedes observen los libros que tienen su índice, entonces voy armando mi índice acá. Primero el 0, luego el 1, 1.1, después ¿qué sigue? 1.2, luego del 1.2 sigo por acá, 1.21, ¿ve? Entonces voy armando este orden. Termino con el 1.2.2, sigo, comienzo con el capítulo 2, estoy en el capítulo 2 acá, y tengo el 2.1, me fijo acá, 2.1.1, luego se termina, sí, vértice terminal, luego tengo el 2.2 y luego tengo el 2.3 y esto es lo que genera el orden que ellos dicen que se genera. Bueno, ese es el sistema universal de direcciones, cómo vamos aplicando este algoritmo. ¿Está claro? ¿Tenemos alguna duda? Les decía también que se llama orden diccionario o orden lexicográfico. ¿Por qué? Porque ordena totalmente eh, el, el árbol, ¿no? En este caso, árbol. Bien, ¿está claro entonces cómo tienen que hacerlo? Nosotros por lo general le damos unos terribles árboles así grandotes donde usted tiene primero que rotularlo y se rotula de esta manera y luego sacar este orden. Sí, con mucha paciencia, fíjense, no es difícil, 0, el 1, voy por el 1.1, acá se termina, por el punto 1.2, sí, bajo por el hijo, su árbol izquierdo le llamamos nosotros, 1.21, ahí termina, voy al árbol, su árbol derecho, 1.2, y una vez que se termina, voy al vértice 2 y comienzo de nuevo a hacer mi recorrido. Fíjense los recorridos que hago. Sí, acá, termino, voy al 2, sí, bajo por su árbol, termino y voy al otro, ¿no? Tengan ese orden. Bien, ese es el Profe, sistema universal. Sí, dígame. disculpe, ¿en el árbol puede tener diferentes niveles en cada rama? Sí, sí, No sí, importa el tiene, nivel fíjense. entonces. Fíjense, ahí hay cada árbol que da miedo. Tenga, tener paciencia, nada. Bien, es el concepto, es el algoritmo del Sistema Universal de Direcciones, orden de diccionario, orden lexicográfico, todos esos nombres tienen. Ahora tenemos otro tipo, un árbol M-ario. Fíjense, dice un árbol M-ario, siendo M un número entero positivo, se dice que un árbol con raíz es un árbol M-ario si cada vértice interno, tiene, esto es la definición importante, vértice interno tiene a lo sumo m hijos. Entonces ustedes, fíjense, analizan acá este árbol, analizamos este árbol. El m, ¿cuánto sería ahí? 2. Si cada vértice interno tiene a lo sumo m hijos, dice así. 2, fíjense que tiene 2 hijos. Este sería un árbol 2 arios, ¿sí? 2 hijos, el vértice interno 2 hijos, el vértice interno 2 hijos. Tiene 2. Y acá la definición dice que cada vértice tiene a lo sumo m hijos. Así que puede tener 2 o ¿cuánto? 1. 1. Sí. Acá fíjense en este vértice interno tiene 2, este tiene 2 y este tiene 1. Es un árbol 2 arios, sí, pero no es lo que acá llamamos completo, ¿sí?
Y acá también, fíjense en este tiene uno, ¿ves? Uno, es un árbol dos arios, sí. Entonces esa es la definición. Dice un árbol M-ario es un árbol con raíz. Y si cada vértice interno tiene a lo sumo M hijos. Entonces nosotros acá vemos que como máximo tiene dos hijos. Entonces tomamos que el M es 3, o 2 en este caso, perdón, tiene 2. Entonces tenemos que observar si los otros vértices internos, este es vértice interno, este vértice interno, habla de vértice interno, ¿sí? Tiene a lo sumo puede ser que ninguno, uno o dos, ¿sí? Luego tenemos el concepto de árbol M-ario completo. En la definición dice si todos los vértices internos de un árbol con raíz tienen exactamente M hijos. Quiere decir que sí o sí tienen que tener M hijos, ¿sí? Ese es un árbol M-ario completo, ¿sí? Entonces se llama un árbol M-ario completo. Entonces ustedes tienen acá, este árbol, ¿cómo es? ¿Cuánto vale M? 3. 3. Tresarios sería así, tresarios, y tiene cuatro, cuaternarios, cinco. ¿Cómo sería si tiene cinco? 5 arios. Cinco áreas. Bien, entonces fíjense en el vértice interno, Una tres, consulta, una ¿sí? consulta con respecto al de arriba. Usted dijo que era dos arios, el que estaba en la superior ¿Este? derecha. Ese. Dijo que era dos Sí, arios ahí como que se es me dio la relativo, visita. ¿no? Porque no tenemos para mirar un vértice interno, si tenemos un vértice interno, qué sé yo, algo así, entonces, ¿qué sería? 3 arios, ¿no? Tres arios, ¿sí? Sería tres arios ahí. Claro. Comprendo, entiendo. Acá, bueno, no, Profe, ¿y el vamos, segundo, por qué tiene un solo hijo? No tiene y que tener porque no dos. pudo tener otro. Si la pregunta ¿es un árbol dos-ario? Nosotros decimos que sí, por la definición que dice si cada vértice interno tiene a lo sumo m hijos. M hijos puede ser ninguno, uno o dos. Ah, Y cumple la máximo M. definición. ¿Ah? Es como que máximo M, ¿no? Claro. Y Ah, ese es el dale. concepto de árbol M-ario. En cambio acá, fíjense en el M-ario completo, dice es un árbol M-ario completo. ¿Cuál sería la respuesta? Si me preguntan si este es un árbol dos-ario completo, ¿cuál No, sería la porque respuesta? No Que sería no, falso. completo. que no, porque Falso. los vértices internos, ¿quiénes son los vértices internos? Es este y este. Dice exactamente dos hijos y este no tiene. Entonces este es no sería un árbol binario completo o dos-ario. En cambio este sí, fíjense en dos cumple. Esa es la diferencia que acá dice a lo sumo y este dice exactamente. ¿Sí? Y después lo que tiene que aparecer en la definición es que son vértices internos los que le pedimos esa condición, vértices internos, porque si no sería esto infinito, infinito. Bien, y este es un árbol tresario, fíjense en tresario, ¿sí? Los vértices internos, tres hijos, tres hijos, tres hijos, tres hijos. Si cumple la definición, entonces sería un árbol tresario completo. ¿Estamos? Acá creo que vi en la práctica, a ver, ejercicio de este tipo. No sé si son uno o dos, pero acá dice, ¿cuántos árboles tresarios, sí, tresarios posicionales distintos existen que tengan exactamente dos niveles, sí, que tengan dos niveles y a lo sumo siete aristas? ¿Cómo resolvemos el problema? Ellos dicen que Sería una combinatoria. los árboles tienen que tener tres hijos, ¿sí? Tres arios, tres hijos,
tres arios, dicen, mira, no dicen completo, ¿no? Tres arios nada más, que tengan dos niveles y a lo sumo 7 aristas. ¿A lo sumo qué significa? La máxima cantidad de Como 7 máximo. aristas. La máxima. Entonces, fíjense, ustedes tienen que analizar. Si yo tengo que hacer dos aristas, tengo que usar dos aristas para ver cuántos árboles con estas condiciones puedo hacer que sean tres arios y que tengan dos niveles. Tres arios con dos niveles. Y a lo sumo 7 aristas. Bueno, 7 el máximo, tiene que ser 2 aristas, 3 aristas, 4 aristas, 5 aristas, y hay que analizarlo, ¿sí? Bien, entonces sería un árbol de este tipo que tenga dos niveles, fíjense, tiene dos niveles, yo tengo acá, qué pulso que tengo, ¿sí? Y ese sería un árbol con esa condición, ¿o no? Tiene dos aristas, es tres arios, yo sé que puede tener tres hijos, ¿y qué más? ¿Cumplo la condición o no? Sí, profe. Claro, y aparte, fíjense acá, como es tres arios, otro va a ser así, el otro puede ser así, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer mi análisis acá para ver cuántos cumplen la condición. Tenemos que usar lo que a ustedes les encanta, que es la combinatoria. Fíjense, este vértice, ¿cuántas posibilidades tiene para que acomodemos las aristas? Recuerden, un árbol tresario, si ustedes lo hacen completo, sería algo así, fíjense, con dos niveles. Sí, esto sería un completo con dos niveles. ¿Estamos? De ahí sacaba yo esto, ¿ves? Digo, bueno, puede ser uno así, cumple la condición. Fíjense, lo que yo estoy preguntando ahora, le preguntamos, este vértice, ¿cuántas opciones tiene para que yo coloque la arista? Fíjense acá, una, otra, otra. ¿Cuántas opciones tiene? Ya se me olvidó de combinatoria. Bueno, ya lo... Tres, fíjense, en este vértice dice tres arios, entonces voy a tener tres lugares para colocar. ¿Cuánta arista acá coloqué en el primer nivel? Una. Dos. Una, fíjense, el primer nivel, acá. Estoy analizando este vértice. Tengo una Ah, en el arista primer nivel colocada. sí, pensé que eran. Multiplico porque yo inmediatamente voy a ir al otro nivel y acá entonces analizo este vértice. Ese vértice, ¿cuántas posibilidades tiene? 3. Tres. ¿Y cuánta arista le coloco? Estas son las aristas, ¿no? Una. ¿Cuánto me da eso? 6. No, 9. 9. Nueve. Nueve. Fíjense que yo acá hice, yo puedo hacer esta con esta, ¿sí? Esta con esta, ¿ves? Solas. Entonces ahí están las nueve posibilidades que ustedes van a tener, que yo puse tres más para hacer el análisis. Ahora sí, ¿está claro esto o no? ¿Cuántos árboles son posibles? ¿Cuántos árboles tres arios posicionales? Eh, Tres árboles posicionales existen si tienen exactamente dos niveles. Yo cumplo dos niveles, árbol triario posicionales, y a lo sumo 7 aristas. Entonces quiere decir que puedo tener dos aristas, tres aristas, cuatro aristas, cinco, seis, 7 aristas. Analicé con dos aristas, los árboles posibles son de este tipo. Yo analicé, hice uno para ver cómo lo hago. Me da 9 posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? Y serían estas, fíjense, esta es una, esta es otra, solitos, no así completito, nomás que ahí lo puedo visibilizar. ¿Está claro o no? Bueno, hago con tres aristas, quizá ahí se dan cuenta.
hago con 3 aristas. Bueno, para las 3 aristas yo tengo que tener 2 niveles, etcétera, etcétera. Yo puedo hacerla en el primer nivel una arista y en el segundo nivel, ¿cuántas aristas tendría que ir para cumplir? 2. 2 aristas. 2. Este sería uno. O puedo hacer, ¿qué más? 3 aristas, puede ser 2 aristas en el primer nivel y ¿cuántas en el segundo? Una sola. Solo una. Una sola, ¿sí? Bien, analizo esto porque no puedo hacer 3 aristas en el primer nivel. ¿Por qué no puedo hacer 3 aristas en el primer nivel? Porque Porque ellos me piden que sean de 2 niveles. Y acá yo me como las 3 aristas y para el segundo nivel no me quedaría nada. ¿Estamos? Por eso esta no es opción porque no cumple lo que me piden. Entonces me pongo y analizo acá. Este vértice, ¿cuántas opciones tiene para elegir? 2. Yo acá puse una de las posibilidades, hice el dibujo para analizarlo, Ok. ¿sí? Entonces este vértice es tresario, tiene 3 posibilidades. ¿Cuántas aristas coloqué en el primer nivel? Estoy analizando este vértice, Una sola. una sola. Me ubico ahí, acá tengo este vértice con cuántas posibilidades, 3. con 3. ¿Y También con cuántas 3. aristas coloqué? 2. 2. 2. Eso es para este. Eso es para este. Ahora analizo este. Analizamos este. Entonces, este vértice, ¿cuántas posibilidades tiene? 3. 3. ¿Y cuántas aristas coloqué? 2. 2. Luego me paro acá, en el nivel 1. ¿Qué nos pasa en el nivel 1? Este vértice, ¿cuántas opciones tiene? 3. 3. Y este vértice, 3 más. 3 más. Entonces, tenemos 6 posibilidades. ¿Para cuánta arista? 1. Para una. Entonces, hago esta operación, me da un número y hago esto, me da otro número, sumo las dos y esas son las posibilidades que tengo cuando tengo 3 aristas. Y así yo tengo que analizar para 4 aristas. Entonces, eh, parece simplón el ejercicio, fíjense, y no lo es. Bueno, ¿es interesante o no? Entonces ahora tenemos 4 aristas. ¿Cuáles son las posibilidades con las 4 aristas? Fíjense, puede ser que yo tenga una sola arista en el primer nivel y en el segundo, ¿cuánto tendría? 3. 3. Otra posibilidad que tengamos 2 aristas en el primer nivel, ¿sí? En el segundo, ¿cuánto puedo tener? 2. 2. Otra posibilidad, ahora sí es posible que yo pueda tener ¿cuánta arista en el primer nivel? 3. 3. 3. 3. Y para el segundo, ¿cuánta me quedaría? 1. Una. Yo la Una coloco acá, sola. la pueden poner en cualquier lugar. Entonces ahora hay que analizar estos. Entonces, para el primero, fíjense, ¿cómo nos quedaría el primero? Entonces, este vértice, ¿cuántas opciones tiene? 4. No, este. Tiene Sí, ¿En 3. qué tipo de árbol estamos? 3 arios. 3 Tiene áreas. 3. 3. ¿Y cuántas aristas tiene? Una sola. una. Una sola. Me ubico acá entonces en este nivel, en este vértice, y ese vértice, ¿cuántas opciones tiene? 3. 3. ¿Cuántas aristas? 3. 2. Voy acá, en este 3. ejercicio todavía. 3, 3, 3. 3. Perdón. Bien, ahora analizamos este. Ya no voy a... Después hacen ustedes las cuentas, ¿sí? Analizamos ahí ese vértice entonces, ¿cuánto tiene? 3.
3 y las aristas, 2. 2. Multiplico ahí, me coloco acá. Fíjense, ¿qué me pasa acá? Este vértice, ¿cuántas opciones tiene? 3. 3. ¿Y este? 3 también, creo. 3 también. Entonces tengo 6 opciones. ¿Y cuántas aristas para ubicar? 2. 2. 2. Ahora analizo este. Sumo ahí. Eh, el vértice tiene 3 opciones y tenemos 3 aristas. ¿Sí? Hice este análisis acá. Y ahora me coloco acá. Fíjense en qué nos pasa ahí. ¿Cuántas Tenemos opciones 9. tenemos ahí? ¿Ah? 9. Una 9 que sola. no. 9. ¿Para quién? Una Para sola una arista. arista. Bien, de esa manera entonces tenemos que analizar 5 aristas, 6 aristas y ya nos volvemos viejos ya con esto. Bueno, 5 aristas, entonces, ¿qué posibilidades tenemos para 5 aristas? Que la primer nivel tenga 3 aristas y el segundo nivel 2. 2. Otra opción, El primero tenga 2 y el segundo tenga 3. muy bien. Ahí está. Entonces tenemos que analizar. Primero analicemos este, ¿cómo nos quedaría? Eh, el vértice este tiene 3 opciones. ¿Y cuántas aristas coloqué en el primer? 3. 3. Si me paro acá ahora, ¿cuántas opciones tengo ahí? 9. ¿Cuántas 9. aristas? 2. 2. 2. Ahora analizamos este. Me paro en el primer nivel, tengo 3. ¿Y cuántas aristas? 2. 2. Eh, ¿Y ahí cuánto tenemos? 6 Acá opciones 6 opciones y 3 aristas. de 3. ¿Claro? Y bueno, después tienen 6 aristas, bueno, y 7 aristas. Bueno, de esa manera hay que trabajar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí nomás o quieren que lo terminemos? ¿La podremos terminar, profe? Bueno, ningún drama. Entonces ahora 6 aristas. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuántas pongo acá? Pongo 3 y puede ser 3 acá, ahí ya serían 6. O puede ser cuánta en la primero. Puede ser 2 y qué más. Y que tengan 4. Y acá abajo 4, ¿no? ¿Hay otra opción más o no? Creo que no, profe. Bien, entonces analizamos esta. ¿Cómo nos quedaría? En la primera, me ubico acá, ¿cuánto me quedaría? Quedarían 3 y toma 3. 10, 3, sí, y ahora me paro acá, en este primer nivel, ¿cuánto me quedaría? 9, 9 en cuánto, En 3. 3. 3. 9 en 3. Me paro, ahora hacemos esta segunda, me paro acá en el nivel cero, ¿cuánto me quedaría? 3 y 2. 3 y 2. 3 en 2, me paro acá en el primer nivel, ¿cuánto me quedaría? 6 y 4. 3, 6 y 4. Bien, y nos falta las 7 aristas. Voy a borrar ahí arriba, puede ser, voy a borrar esto. Entonces, 7 aristas. Entonces, 3 en el primer nivel, 1, 2, 3. En el segundo, ¿cuánto tendría que poner? 4, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Y la otra? ¿Cómo tendría que ser? 2 en el primer nivel, 2 en el primer nivel y 5 en la Sí. segunda, ¿no? Ponen la última.
2, 5, 7, ¿no? ¿Está bien? 2, 4, 7, sí. Bien, entonces analizamos para esta. ¿Cómo nos quedaría? Combinación de 3 en 3 multiplicó por qué? Combinación de 9 en 4. 9 en 4. ¿Sí? 3, 6, 9 y 4 aristas. Acá la segunda, ¿cómo me quedaría? Combinación de 3 en 2 en el nivel 0 acá. Y luego combinación de 6. 3, 6 en En 5. 5. Bien, bueno, hay que sumar, fíjense, si hay que dar la respuesta. Tengo que calcular esto, que me da 9, esto, sumar todo y entregarle el número total, y así que debe ser un montón. Pero lo importante para nosotros cuando nos preguntan es analizar 3 arios y después nos dicen dos niveles, los niveles, tenemos que cumplir los niveles y después las aristas. A veces nos dicen con 3 aristas, 2 aristas, bueno, mucho más directo en vez que no digan a lo sumo, bueno, ya estamos muertos, tengo que probar todas y entregar. ¿Está claro entonces? Hay un ejercicio ese en el práctico. Bueno, vi que había, entonces por eso le doy. Bien. Eh, Vamos a ver entonces, seguimos con lo nuestro, propiedades. Fíjense que ahí aplicamos combinatorio. Propiedades de los árboles. Dice, un árbol de n vértices tiene n-1 aristas, está importante, porque a veces dice, construye un árbol con tantos vértices y hay que ver las aristas que nos dan, ¿sí? Otra que dice que los árboles son dos coloreables, dos colores, ¿sí? Y luego, estas dos son las que nosotros más utilizamos para responder a veces preguntas que nos hacen, ¿sí? O en los verdaderos falsos, siempre esto se utiliza, ¿no? Y luego dice que un árbol es medio completo, tiene y vértice interno y tenemos la cantidad de vértices totales, ¿no? Entonces ustedes, eh, información que nos dan para los ejercicios, un teorema. El 4 que dice un árbol lineario completo, si tiene n vértices, nos dice cuántos vértices internos tiene y cuántos vértices terminales tiene. Entonces son datos que nos dan para los problemas. Ay, Dios. Bueno, sigamos. Bueno, esas son las propiedades de los árboles. Y luego tenemos seguimos analizando los tipos de árboles. Te dice árbol M-ario posicional. Fíjense que estos árboles M-ario posicionales van a tener el mismo número en este caso le presentamos, para los que han visto química alguna vez, estos que son isómeros químicos. Sí, isómeros químicos significa iso siempre es igual. Entonces tienen la misma composición química. Fíjense que acá dice carbono 4, hidrógeno 10, carbono 4, hidrógeno 10. Y luego cuando están en forma espacial, que uno vemos cómo están unidas acá las moléculas, entonces ustedes observan acá que es una línea de carbonos y en cambio esta es la estructura de isobutano que nosotros le llamamos. Y entonces estas estructuras moleculares son distintas, tienen propiedades distintas, a pesar de tener la misma composición química, su estructura espacial, le diríamos, es distinta. Entonces eso hace que elementos que tengan la misma composición química, como es el grafito con el diamante, tienen la misma composición química, y el grafito es lo que nosotros usamos en los lápices viejitos para escribir. Y el diamante, bueno, cuando se encuentra un diamante, se hace rico, ¿no? Tiene la misma estructura química, nada más que diferentes composiciones espaciales. Entonces también nos pasa eso con los árboles para M-arios posicionales. Entonces nosotros
Dice, son árboles M-arios en los cuales los hijos de cada vértice ocupan posiciones distintas. Nosotros por lo general utilizamos el árbol binario posicional. Si es binario posicional, entonces nosotros tenemos un árbol con raíz, ¿sí? Y decimos entonces que su árbol izquierdo, el su árbol derecho, ¿sí? Hablamos de la posición de los subárboles de cada vértice, o le dicen un hijo a la derecha, un hijo a la izquierda, pero con mejor léxico es su árbol izquierdo, su árbol derecho, ¿sí? Bien, ese es el concepto para nosotros que utilizamos el árbol binario posicional. Pero esto está relacionado, digamos, en la química con la parte posicional de las moléculas y todo eso. Todo está relacionado con todo en realidad. Ay, por Dios. Bien, como hay elecciones, nos vienen a cortar el pasto todos los días, parece. Bien, entonces nosotros el uso que le damos al árbol binario posicional para la representación de expresiones algebraicas. Fíjense en representación de expresiones algebraicas. Entonces nosotros tenemos una expresión algebraica donde nosotros acá decimos que vamos a utilizar la suma, ¿sí? Fíjense los operadores que nosotros utilizamos, entonces suma, resta, producto, división, potencia, para poder expresar esta expresión algebraica por medio de un árbol binario posicional. Entonces tenemos que ver quién será la raíz. Entonces, para poder determinar cuando tengo una expresión algebraica quién es la raíz, nosotros tenemos que pensar, viendo la expresión algebraica, cuál es la última operación que yo voy a hacer para entregar el resultado de esa expresión algebraica. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar en esta expresión algebraica. ¿Cuál será la última operación que yo voy a hacer ahí para expresar el resultado final? ¿Qué opinan? ¿Sí? Yo tengo que dar este resultado de esta expresión algebraica. ¿Cuál es la última operación que voy a hacer? Eso pregunto. La división. Es la división. ¿Sí? Primero se hará la diferencia arriba, el producto acá, la suma, qué sé yo, me dará el resultado, pero para entregar el resultado final tengo que hacer este cociente. Entonces ese va a ser la raíz de su árbol binario, ¿sí? La raíz. Y luego nosotros decimos que tenemos el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. El subárbol izquierdo, entonces, en este caso en particular, va a ser el numerador. Si en el numerador nosotros, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la recta. La diferencia. Tenemos una diferencia y tenemos entre quién la diferencia. Fíjense, su árbol izquierdo de la diferencia, ¿quién sería? A. A y B. A y B. ¿Sí? Fíjense que en la diferencia nosotros no es lo mismo que hacer A menos B, que ahí dice clarito que es A menos B, que es lo correcto, que poner nosotros alegremente BA. El resultado va a ser distinto, así que tengan en cuenta, sí, algunos lo ponen como, sí, sin tener en cuenta esta situación en cuanto a la diferencia. Si es suma, no hay problema porque es conmutativa, pero la diferencia no es conmutativa. Entonces tengan en cuenta cuando tienen presencia de diferencia, ¿no? Luego ahí terminé con el numerador. Tengo que ir al denominador, que sería el subárbol derecho. ¿Sí? El subárbol derecho. El subárbol derecho, entonces, ¿qué me pasa en el denominador? ¿Cuál es la última operación que tendría que hacer ahí? La 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 suma. suma. La suma. ¿Sí? La suma, fíjense, yo tendría que hacer la suma para dar el resultado. Entonces, luego tengo en el subárbol izquierdo de esa suma, fíjense, en el subárbol izquierdo que tengo El producto. un producto. Acá tengo un producto. ¿Entre quién? Entre C y D. Entre C y D. ¿Sí?
Y luego, ¿qué tenemos? Ya, le sumamos ¿quién? En su árbol derecho, E. Entonces de ahí logramos armar nuestro árbol binario posicional de esa expresión algebraica. ¿Sí? Entonces de esa manera tenemos que ir analizando nosotros la expresión algebraica que nos den. Piensen que siempre es un árbol binario posicional. Entonces acá, para ver quién es la última operación, esa sería la raíz de nuestro árbol binario posicional. Y luego, bueno, yo analizo, bueno, tiene el numerador y el denominador, su árbol izquierdo, su árbol derecho, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos armando luego. Acá en el numerador había solo una diferencia, entonces yo por eso ponemos diferencia, no había mucho más, pero en el denominador ustedes hay que mirar y pensar ahí, bueno, ¿cuál es la última operación que yo tengo que hacer ahí para dar el resultado? La suma, por eso va la suma, ¿sí? Luego la suma entre el elemento E y luego su árbol izquierdo, fíjense, que ahí dice C por D, no está escrito, pero sabemos que es un producto. Bien, de esa manera tenemos que armar nuestros árbol binario posicional para una expresión algebraica. Acá le puse un ejemplo más, fíjense en acá cómo armaríamos. ¿Cuál sería la operación ahí que tendría que hacer para entregar el resultado? La multiplicación El producto. entre Producto. la raíz y la... Claro, La- acá fíjense el producto entre este término y este término, ¿sí? Entonces ustedes, a ver cómo me sale mi dibujito. Producto, su árbol izquierdo, su árbol derecho, ¿sí? Entonces acá fíjense en qué tenemos ahí. Un cuadrado del binomio, puede ser. Una La acá. Sí, tenemos potencia. el cuadrado, ¿sí? El cuadrado y nosotros la potencia la indicamos con el sombrerito, ¿sí? Entonces, con un sombrerito, ¿sí? Su árbol izquierdo, su árbol derecho, ¿sí? ¿Elevo a cuánto acá? ¿A cuánto lo elevo? A 2 al Cuadrado. cuadrado. Al cuadrado. Y luego acá su árbol izquierdo, yo estoy ahora dentro del paréntesis. Ahí, ¿quién sería la operación que tendría que hacer para dar el resultado? La Resta. 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 ¿La diferencia? ¿La diferencia? Sí, Sí. sí, la diferencia. Sí, la diferencia. Su árbol izquierdo y su árbol derecho. ¿El derecho qué iría? El 2. El X. 2. El 2. ¿Y el izquierdo qué tenemos? Fíjense, Producto. un producto. ¿Un producto entre quién? De 3. 3 y X. 3 y X. Ahí está. Ahí lo armamos. Y ahora nos falta el su árbol izquierdo. En el su árbol izquierdo que tenemos una raíz cuadrada. Sí, la raíz cuadrada también nosotros la podemos poner entonces como 1 más A sobre B elevado al ¿cuánto? Un Un medio. tercio. Un tercio. Sí, Un claro, tercio. un tercio. Para tratarla como exponente, ¿sí? Entonces quiere decir que yo acá voy a tener un sombrerito. Fíjense, su árbol izquierdo, estoy dentro del paréntesis ahí. ¿Qué me pasa dentro del paréntesis? Un cociente. Bueno, la operación central. Un cociente, estoy acá dentro del paréntesis, ¿sí? ¿Cuál es la operación central? Está bien. ¿Cuál es la última operación que tengo que hacer acá para dar el resultado? Sería, ¿no? Entonces, nosotros vemos que es la del cociente, la división, por eso pusimos ahí cociente. Luego tengo el subárbol izquierdo. ¿Qué tengo en el subárbol izquierdo? La suma. El numerador, La suma. la suma. Ay, ya cortaron el pasto. Entre uno va. Y el denominador, B. 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 Ahora acá el sombrerito está elevado, entonces, fíjense, dice a la un tercio, ¿sí? Entonces, ¿qué es un tercio? Un cociente, ¿sí? Un cociente entre quién? Entre Entre 1 y 1, 3. 1 y 3. 3. Ahí ya terminamos, ¿sí, no?
Bien, ahí está. Entonces, de esa manera, con paciencia, vayan viendo ustedes cómo armamos esto, ¿no? Cómo armamos el árbol Profe, binario posicional. Sí, dígame. tiene una cosa, en donde está el árbol, en la parte izquierda, donde está la potencia, ahí sería 2 porque lo estoy elevando, ¿no? Claro, el cuadrado, sí. A ver, pues, Acá este exponente, ¿ven? Lo eleva al cuadrado, este 2 que está acá. bien, muchas gracias, profe. Acá tengo otro ejemplo más, fíjense. ¿Qué pasa acá? Entonces, cuando ustedes, ¿cuántos términos tengo acá? 3. Tres términos. Entonces, a nosotros nos dicen siempre cuál es la última operación que tenemos que hacer para entregar el resultado. ¿Y cuál sería? Perdón. ¿Cuál sería? La diferencia. ¿Listo? La diferencia. Sí, perdón, sí, la diferencia. Sí, la diferencia, entonces dice, bueno, la diferencia, fíjense, entonces su árbol izquierdo, su árbol derecho. Vamos por el izquierdo. Ahí, ¿qué sería entonces su árbol izquierdo? Fíjense, en su árbol izquierdo, entonces en este caso yo lo traté así, ¿ves? ¿Sí? ¿Sería una suma? La suma. La La suma. suma, ¿sí? La suma, su árbol izquierdo. División, el Tendríamos cociente. Cociente. la división, el cociente. División. Su árbol izquierdo. Tendríamos la suma La suma. y el exponente. La suma. Su árbol izquierdo suma. Su árbol izquierdo, Ujú. X. Nada. X. X. Su árbol derecho, ahora vamos cerrando. Su árbol derecho, ¿qué tengo? La potencia. Potencia. La potencia. ¿Entre quién? Era entre I y lo Entre I. elevaba al cuadrado. Bien, ahí ya lo cerramos. Ahora el cociente, ahí ya cerré el numerador, fíjense, ahora su árbol derecho. Sí, Producto. estoy en el Producto. denominador. Producto. Tenemos el producto. ¿Entre quién? Entre 2 Entre y 2 y X. Ahí está. Ahí ya cerré. Ahora ya ya lo hice, ahora estoy ahí. La suma dice, ¿y ahí qué tendría? Su árbol Otra vez derecho. un cociente. Otra vez un cociente, numerador, 2. Una multiplicación. claro, un producto. Entre 2 Y y X. X. Y abajo, denominador, 3. Tenemos 3. bueno, ahí ya lo cerramos. Y acá tenía menos, ¿y acá qué me pasa? Tenemos un producto. producto. Producto, Triple. acá, su árbol derecho, ¿qué le pongo? Y. Y ¿Y acá qué tengo? Otro producto. Otro. X. Ahí está. Entonces, con paciencia van armando, ¿sí? Profe, ¿y si había colocado en el mismo nivel 3 y X y Y? ¿No se podría? ¿No? No, porque es binario. De binario. Ah, cierto, me olvidé. Gracias. Y se lo ocurra, ¿no? De binario. Bien, entonces eso es para la parte esta de cómo a partir de una expresión algebraica, pues darle un árbol binario posicional. Ahora vamos a ver el análisis de recorrido. Profe, ¿Sí? una pequeña consulta. Supongamos tengo ahí multiplicación y hay un signo negativo adelante. Ahí tendría que descomponerle también en una multiplicación por -1 o ponerle el número negativo. Sí, hay un problema ahí que le vamos a eliminar el negativo porque que si usted lo trata de arreglar, si ustedes observan acá, ¿no? Es para darse cuenta que no hagamos algo malo. Fíjense, ¿cómo son los vértices internos? ¿Cuáles son los vértices internos? Fíjense, Las operaciones. Operadores. son los operadores.
Así que cuando ustedes están armando y perdón, si se están armando y le queda acá una suma, por ejemplo, bueno, hay algo mal, hay que revisar. ¿Sí? Eso es para darse cuenta entonces que no puede ser, porque los operadores, fíjense, son vértices internos y todos los vértices terminales que yo tengo acá, ¿cómo son? Son constantes, dos constantes o las variables X e Y que después le darán un valor y tendremos nuestros resultados. ¿Sí? Ujú. Entonces, ese problema creo que es un ejercicio que tenemos nosotros donde hay un menos B, ¿no? ¿Puede Ujú. ser? Sí, sí. Claro. Sí, es un menos B. Fíjense cómo expresamos este menos B. Pues yo digo, bueno, es un producto. Es un producto entre B y acá, aunque no está, sería un -1 ahí. ¿Sí? Claro, esa era mi duda. Gracias, profe. -1. Entonces, fíjense que si yo digo, bueno, va a ser un producto acá, cuando yo lo trate acá, acá yo tengo un -1. Y un -1 va a ser, ¿qué? Otro producto entre quién. El menos, mire cómo nos queda. Y el 1. Ah, ok, Claro, ok. Ahora sí. sí. Nosotros trabajamos con números enteros. Esa sería la respuesta. Si no, no va, ¿ven? Está claro entonces, para darse cuenta, los vértices internos, fíjense, son operadores. Siempre cuando vemos esto de las expresiones algebraicas y los vértices terminales, hojas, vértices terminales que están por fuera, fíjense, son constantes, no son operadores. Los operadores para nosotros son la suma, la diferencia, el producto, el cociente, eh, el sombrerito, que es la exponenciación. ¿Sí? Bien. Y también ahí, ya le voy a poner las correcciones porque hay otro error también ahí en los árboles. Bien, vamos a hacer el análisis de un árbol. A ver, ¿tenemos tiempo? Sí. Por lo menos para que lo piensen. Entonces, análisis de un árbol. Dice, análisis del recorrido de un árbol, producto del proceso de visitar cada vértice del mismo en un orden específico. Nosotros tenemos tres órdenes: el preorden u orden inicial, el interorden u orden intermedio, el posorden u el orden final. Entonces, el algoritmo que nosotros tenemos es muy simple. Fíjense, en el recorrido con orden inicial, nosotros comenzamos procesando la raíz. Sin procesar la raíz, significa entonces que ejecutamos la tarea que tenemos en ese vértice. Luego dice el algoritmo para recorrido con orden inicial, se recorre su árbol izquierdo, se dice con preorden. ¿Y cuál es el preorden? El preorden es que cuando yo llegue a un vértice lo proceso la raíz y luego voy a su árbol izquierdo. Cuando hago ese trabajo y ya recorrí el su árbol izquierdo, voy al su árbol derecho y de nuevo tengo que procesar la raíz y seguir a su árbol izquierdo. Entonces, la mecánica que tiene entonces acá, procesa la raíz, va al su árbol izquierdo y luego va al su árbol derecho. ¿Sí? Eso sería simplificado el algoritmo que yo tengo que hacer cuando estoy con el orden inicial, que es el más simple, eh, el más fácil de aprender. Entonces, yo acá tengo un árbol, fíjense, en donde yo ya lo, lo dividí. Fíjense, acá tengo la raíz A y le indiqué su árbol izquierdo de la raíz A, que es todo esto, ¿sí? A ver, lo pongamos acá porque ya me aburre eso. Su árbol izquierdo, el derecho. Después van a tener ahí. Entonces, el algoritmo simplemente es procesar la raíz, luego me voy al su árbol izquierdo, luego voy al su árbol derecho y de nuevo vuelvo a aplicar el mismo algoritmo que hice: procesar la raíz, su árbol izquierdo, su árbol derecho. Entonces, siempre pensando que eso es lo que yo tengo que hacer para
aplicar este algoritmo, ¿no? Bueno, fíjense en acá que yo les decía que si yo tengo que comenzar, entonces el algoritmo dice raíz, su árbol izquierdo, su árbol derecho. Ese es el orden para procesar. Entonces yo acá vengo y dice, bueno, comienzo con la raíz. La raíz es A, la proceso a la raíz A, y luego agarro, dice que vaya a su árbol izquierdo de A. Entonces esto es lo que ya está marcado, este es su árbol izquierdo de A. Esto es lo que le marcamos acá, ¿ves? Su árbol izquierdo de A. Todo esto es su árbol izquierdo de A y todo esto será su árbol derecho de A. Eso es para la raíz. Entonces la raíz dice, bueno, procese la raíz. Ya procesé, me voy a su árbol izquierdo. En el su árbol izquierdo ahora estoy acá en B. Entonces estoy en el vértice B. En el vértice B de nuevo me dice el algoritmo procese la raíz. Y la raíz ahora es el vértice B. Y luego el algoritmo dice me vaya al su árbol izquierdo. El su árbol izquierdo de B es este que está marcado acá, es su árbol izquierdo de B. ¿Sí? Estoy en el su árbol izquierdo de B. El algoritmo de nuevo dice procese la raíz. Y ahora, ¿quién es la raíz? Fíjense, es en este su árbol izquierdo de B, y la raíz es C. Entonces estoy acá, ¿ves? Proceso la raíz C y el algoritmo de nuevo dice su árbol izquierdo de C. Ahora estoy acá en el su árbol izquierdo de C. Entonces me paro en su árbol izquierdo de C y el algoritmo dice procese la raíz. ¿Y quién es la raíz? D. Fíjense, es D. Con eso, el algoritmo de nuevo me dice su árbol izquierdo. ¿Qué le pasa al D? ¿Tiene su árbol izquierdo? No. No. Ya no. Derecho, no. Entonces, ya cierro ahí el su árbol izquierdo de C. El algoritmo dice su árbol derecho. ¿Qué pasa con C? ¿Tiene su árbol derecho? Tampoco. No. No tiene. Entonces el algoritmo dice, bueno, terminé el su árbol izquierdo de B. Estoy acá en el su árbol izquierdo de B, ya lo cerré. Entonces el algoritmo dice, bueno, vamos al su árbol derecho de B. Estoy acá en el su árbol derecho de B, fíjense. Su árbol derecho de B. Entonces el su árbol derecho de B es este. Es el su árbol derecho de B. Entonces, en el su árbol derecho de B, estoy acá, dice procese la raíz. Ahora, ¿quién es la raíz? G. Y luego el algoritmo dice su árbol izquierdo de E. Estoy en el su árbol izquierdo de E. Eso dice el algoritmo, ¿sí? Sí, estoy en el su árbol izquierdo de E. Y dice ahora el algoritmo procese la raíz. ¿Quién es la raíz ahora? Estoy acá, fíjense. F, profe. F. 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 El algoritmo dice su árbol izquierdo de F. ¿Qué pasa? No tiene. Ya no tenemos. Debemos volver a E. El Por derecho ahí por tampoco. derecha. Entonces ahí cierro el su árbol izquierdo de E. El algoritmo dice ahora su árbol derecho de E. ¿Tiene su árbol derecho? Tiene. Estoy acá en el su árbol derecho de E. El algoritmo dice procese la raíz. ¿Y ahora quién es la raíz? G. G. G ya no tiene su árbol izquierdo, su árbol derecho, cerramos, con eso cierro el su árbol derecho de E, ¿sí? Luego cierro el su árbol derecho de B, con eso ya cierro el su árbol izquierdo de A. El algoritmo dice, bueno, su árbol derecho de A, estoy acá en el su árbol derecho de A. Y luego el algoritmo de nuevo me dice, procese la raíz. Ahora, ¿quién es la raíz H. en este su árbol? Sería H. Sería H, ¿sí? Sería H. Luego el algoritmo de nuevo me dice su árbol izquierdo de H. Estoy acá, ¿sí? En el vértice I. Este sería su árbol izquierdo de H. ¿Qué dice el algoritmo? Procese la raíz. ¿Quién sería la raíz? I. I. Luego el algoritmo dice su árbol izquierdo de I. ¿Qué pasa con el su árbol izquierdo de I? No tiene. No tiene. Voy al su árbol derecho, porque eso dice el algoritmo. Su árbol izquierdo, su árbol derecho. Estoy en el su árbol derecho de I. Y ahora, ¿quién sería la raíz? J. J.
Con eso cierro el subárbol derecho de I, con eso cerramos el subárbol izquierdo de H. Entonces el algoritmo dice subárbol derecho de H. Estoy acá en el subárbol derecho de H. Y el algoritmo de nuevo nos dice procese la raíz. Ahora, ¿quién sería la raíz? K. K. Luego estoy en K. El algoritmo dice su árbol izquierdo. ¿Qué pasa con el su árbol izquierdo? No tiene. ¿Sí? Entonces voy al su árbol derecho de K. Y el algoritmo dice de nuevo, procese la raíz. ¿Y quién sería entonces? L. L. Con eso cerramos el subárbol derecho de K, luego cierro el subárbol derecho de H y cerramos el subárbol derecho de A. Entonces ahí terminé de procesar con el orden inicial. Entonces el orden inicial, recuerden siempre es raíz, voy al subárbol izquierdo, ¿sí? Si no hay subárbol izquierdo, me iré al subárbol derecho y así siempre. Fíjense que comenzamos con el vértice, la raíz, subárbol izquierdo de A, voy, proceso la raíz, dice el algoritmo, subárbol izquierdo, en este ahora la raíz es C, subárbol izquierdo, y entonces voy procesando, voy abriendo acá y luego voy cerrando los distintos subárboles. Ahí. ¿Está claro eso o no? Bien, ya que hemos aprendido, este tengo lugar. Procesemos con orden inicial, entonces orden inicial, que hicimos, orden inicial. Entonces, el algoritmo dice raíz, su árbol izquierdo, su árbol derecho. Entonces, esto que era un producto, ¿no? Qué mal que está esto. Bueno, comenzamos acá. ¿Quién sería la raíz? Producto. Producto, ¿sí? Producto, su árbol izquierdo, su árbol derecho. Uy, ya le chingué acá. Ahí está. Bien, entonces la raíz, producto, su árbol izquierdo, raíz, ¿quién sería? Sería el exponente sombrerito. Exponente. Exponente. Su árbol izquierdo, ¿quién sería? Resta. La recta. Diferencia. Su árbol izquierdo, Producto. Producto. su árbol izquierdo, 3. 3. su árbol derecho. X. 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 Bien. Entonces ahí terminamos acá, fíjense, lo que hicimos fue esto, ¿no? Ahí su árbol izquierdo, su árbol izquierdo, su árbol izquierdo, su árbol derecho. Entonces acá 3 porque proceso la raíz, izquierdo no tiene, derecho no tiene, paso al subárbol derecho, raíz X, izquierdo no tiene, entonces ahí cierro ya el subárbol izquierdo de la diferencia, voy al subárbol derecho de la diferencia. Entonces, ¿qué me toca ahí? El 2. 2. Cierro el subárbol izquierdo de la potencia, ¿sí? Voy al subárbol derecho. 2. Sería 2 de vuelta. 2 de vuelta. Acá le aclaro que nosotros no es un 22, recuerde que siempre son los dígitos, ¿no? No es que ustedes, como hay dos juntos, me pongan un 22, sino que es un 2 y un 2. De casualidad nos dio 2, 2. ¿A dónde estoy ahora? Acá. Ya cerré el subárbol derecho de la potencia. ¿Sí? Entonces, con eso cerramos el subárbol izquierdo del producto. Voy al subárbol derecho del producto. Estoy acá en el subárbol derecho. Ahí dice el algoritmo raíz. ¿Quién sería la raíz ahí? Exponente. El exponente. Bien.
Voy a su árbol izquierdo, ¿sí? De la potencia. De nuevo el algoritmo dice raíz. ¿Quién sería? La división. Cociente. El cociente. Su árbol izquierdo del cociente. La suma. Suma. La suma. Su árbol izquierdo de la suma. 1. Su árbol derecho de la suma. A. Con eso cerramos su árbol izquierdo del cociente, su árbol derecho del cociente. B. Cerramos su árbol izquierdo de la potencia, su árbol derecho de la potencia. Raíz, ¿quién sería? Cociente. El cociente. Su árbol izquierdo del cociente, 1. 1, su árbol derecho del cociente. 3. 3. Pues todas esas rayadas que le hacemos es para aprender. Después uno directamente va, ¿sí? En la cabecita haciendo el algoritmo y va anotando, ¿no? Ese es el orden inicial entonces para ese. ¿Está claro? ¿Alguno tiene duda? Profe, entonces solo se coloca, digamos, se lo pide en un parcial, digamos. Solo se No, en el coloca parcial. Esto. Usted en Claro. el parcial me entrega eso nada más. Ok. Esto lo rayamos porque estamos aprendiendo, ¿sí? Pero si lo quieren rayar, ráyenlo, no hay ningún drama, pero vamos a hacer, en el parcial nos pedimos nosotros el orden inicial, los 3 órdenes por lo general. Bien, hagamos este. Ahora lo hacemos sin rayar, a ver si llegamos. Comencemos. La resta, raíz. La diferencia. Cociente. Diferencia. Su árbol izquierdo. Más. La suma. Suma. Su árbol izquierdo. Cociente. Su árbol izquierdo. Suma. Más Su árbol izquierdo. X, X. Su árbol derecho de la suma. N, Exponente. Exponente. Su árbol izquierdo. I, Y 2. 2. Cerramos el subárbol izquierdo del cociente. Su árbol derecho del cociente. Producto. Producto. 2. 2. X. Cerré el subárbol izquierdo de la suma, de esta suma. Ahora su árbol derecho. Cociente. Su árbol izquierdo. Producto. Producto. 2. Su árbol izquierdo. 2. X. Entonces ahí cerramos su árbol izquierdo del cociente. Ahora su árbol derecho. 3. 3. Todo eso cerramos el su árbol izquierdo de la diferencia, su árbol derecho. Ay, perdón. Ahí está, su árbol derecho. Acá se habíamos cerrado, ahora pasamos al su árbol derecho. Raíz. Producto, ¿no? Producto, su árbol Producto de vuelta. izquierdo. Producto. Producto. 3. Luego tengo 3. X. X. Cerramos. Y ahí Y cerramos. vendría ahí. ¿Dónde? Ya lo puse, 3X. Bueno, ese sería entonces el recorrido para eso. ¿Está claro entonces? Profe. Sí, profe. Sí. En el parcial lo tendremos que poner con llave, ¿o no? No, yo le pido el... Pues que me fui, ¿no? Yo no la escuché, profe. Sí, No sí, se le escucha nada, profe. No, sí, me salió que el internet es inestable, así que si me pierdo, chicos, bueno. Esto le faltaría, fíjense ahí, ¿ven? Que no va que yo, porque a veces es re largo, no lo hago, ¿eh? Las comas. Solamente la separación sería con comas. Especificamos el orden inicial y empezamos a detallar. Sí, ustedes ponen, obviamente acá me pondrán orden inicial, sí, orden inicial, entonces, y comienzan a colocar la sucesión esta, ¿sí? Con las comas. Yo no lo pongo porque acá, pero con las comas quedan así. Profe, una consulta. ¿Cuál sería el orden intermedio
Eso tenemos que verlo. Hemos Sí. comenzado con el orden Todavía inicial. no. Ah, Sí, no, perfecto, sí, lo perfecto. vemos. No dije nada. Profe, este era el preorden. Sí, Ya está. preorden u orden inicial. Tienen otros nombres también, pero preorden u orden inicial. Ahora vamos a ver el orden intermedio y luego vemos el orden final, ¿sí? Vemos el orden intermedio, entonces. Bueno, acá dice con orden intermedio, entonces se recorre, dice su árbol izquierdo. Primero ahora, entonces hacemos el subárbol izquierdo, procesamos la raíz y luego vamos al subárbol derecho, ¿sí? Recorrer el subárbol izquierdo con orden intermedio, procesar la raíz, recorrer el subárbol derecho con orden intermedio. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora con el orden intermedio, ¿sí? El orden intermedio, entonces, tenemos el mismo árbol acá. Entonces ahora ellos dicen que yo primero tengo que ir al subárbol izquierdo. Tengo acá, parto de acá, voy al subárbol izquierdo. De nuevo, ahí dice que vaya al subárbol izquierdo. Voy al subárbol izquierdo. Estoy acá. El algoritmo de nuevo me dice que vaya al subárbol izquierdo. ¿Sí? Estoy acá. Y el algoritmo me dice que vaya al subárbol izquierdo. ¿Qué pasa? D no tiene su árbol izquierdo. Entonces el algoritmo dice procese la raíz. Entonces, ¿a quién proceso ahí? Procesa la raíz. Entonces procesamos la raíz D. ¿Sí? Y luego dice su árbol derecho no tiene. Entonces con eso termino el su árbol izquierdo de C. El algoritmo dice que procese la raíz. Entonces tengo que procesar a C. ¿Sí? Luego el algoritmo dice su árbol derecho, no tiene ese su árbol derecho. Entonces con eso concluyo el su árbol izquierdo de B. Luego el algoritmo dice, bueno, procese la raíz ahora. ¿Quién es la raíz? Sería B. Luego el algoritmo dice su árbol derecho. Estoy en el su árbol derecho de B. Y acá en E, el algoritmo de nuevo me dice su árbol izquierdo. Voy al su árbol izquierdo de E. Estoy acá. En F, el algoritmo de nuevo me dice su árbol izquierdo. F no tiene su árbol izquierdo. Entonces proceso la raíz F. ¿Sí? Proceso eso. El algoritmo dice su árbol derecho no tiene, entonces con eso terminé el su árbol izquierdo de E. El algoritmo dice ahora raíz. Entonces la raíz va a ser E. Luego su árbol derecho de E. Entonces acá, fíjense, en su árbol derecho, el algoritmo dice su árbol izquierdo, G no tiene árbol izquierdo, entonces proceso la raíz y no tiene su árbol derecho. Entonces con eso concluye el su árbol derecho de E, cerramos el su árbol derecho de B, cerramos el su árbol izquierdo de A. Al cerrar el su árbol izquierdo de A, el algoritmo que dice procese la raíz. Entonces la raíz es A. Luego el algoritmo dice su árbol derecho de A. Estoy en el su árbol derecho de A. Acá me paro en H. El algoritmo dice su árbol izquierdo. El su árbol izquierdo sería I. El algoritmo de nuevo me dice su árbol izquierdo. No tiene ahí su árbol izquierdo, entonces el algoritmo dice procese la raíz. Entonces, ¿a quién tengo que procesar? A la raíz I. Luego de eso, el algoritmo dice su árbol derecho de I. Estoy acá en el su árbol derecho de I. Estoy en J. En J dice su árbol izquierdo no tiene. Entonces el algoritmo dice procese la raíz J. Proceso J. Su árbol derecho de J no tiene, entonces con eso terminé el su árbol derecho de I, cerré el su árbol derecho de I, con eso puedo cerrar el su árbol izquierdo de H. Al cerrar el su árbol izquierdo de H, el algoritmo dice procese la raíz H. Entonces, luego el algoritmo dice su árbol derecho de H, estoy acá en K. El algoritmo de nuevo me dice su árbol izquierdo de K. No tiene, entonces procese la raíz. ¿Quién es la raíz? Es K. Luego voy a su árbol derecho de K y el algoritmo me dice su árbol izquierdo no tiene, procese la raíz que es L.
Su árbol derecho no tiene, con eso cerré su árbol derecho de K, cerré su árbol derecho de H y cerré su árbol derecho de A. Y ahí terminé y procesé con orden intermedio. Si ustedes observan, siempre respetamos el algoritmo. Su árbol izquierdo, raíz, su árbol derecho. ¿Sí? Voy abriendo y voy cerrando. ¿Sí? Fíjense que acá yo dije su árbol izquierdo de A, estoy acá, su árbol izquierdo de B, estoy acá, su árbol izquierdo de C, estoy acá, y recién ahí pude cerrar porque digo su árbol izquierdo de D no tiene, entonces procesa la raíz y me apareció entonces el procesamiento de D, y luego el su árbol derecho no tiene, entonces con eso terminé su árbol izquierdo de C, y el algoritmo dice procese la raíz, procese C, su árbol derecho no tiene, y así fui armando. Bueno, este es el recorrido con orden intermedio. Lo vamos a hacer a ver con estos árboles que estábamos recorriendo acá. Bueno. Orden intermedio. Todo el rayado nos sirve. Ahora entonces primero es su árbol izquierdo, la raíz y el su árbol derecho, ¿sí? Por eso dice en orden inicial, proceso la raíz, orden intermedio, en segundo término procesamos la raíz y en el orden final van a ver que es al último. Entonces, esto qué feo, la verdad. Comienzo acá. Dice entonces su árbol izquierdo, estoy acá en la potencia. Su árbol izquierdo, estoy acá en la diferencia. Su árbol izquierdo, estoy en el producto. Su árbol izquierdo, estoy en el vértice 3. Ahí que dice el algoritmo, su árbol izquierdo no tiene, ¿sí? Su árbol derecho no tiene, procese la raíz, ¿sí? Su árbol derecho, perdón. Entonces proceso 3. Luego terminé su árbol izquierdo del producto. Ahora, ¿quién tengo que procesar? El producto. El producto. Luego voy al su árbol derecho, ¿sí? Con eso cierro su árbol izquierdo de la diferencia. Ahora dice el algoritmo que procese la raíz. La diferencia. Sería Luego la voy al su diferencia. árbol derecho de la diferencia, ¿sí? Entonces hay aquí un proceso. Dos. El Dos. 2. ¿Sí? Con eso cerramos el su árbol izquierdo de la potencia. Ahora dice el algoritmo, procese la raíz. Exponente. Exponente. Sombrerito. Sombrerito. Voy al su árbol derecho. 2. 2. Con eso terminé el su árbol izquierdo del producto. Ahora el algoritmo dice, procese la raíz. Producto. Sería el producto. El producto. Voy al su árbol derecho. El algoritmo, estoy acá en la potencia. De nuevo el algoritmo dice su árbol izquierdo. Ahora estoy en el cociente. El algoritmo de nuevo dice su árbol izquierdo. Estoy en la suma y de nuevo el algoritmo dice su árbol izquierdo. Entonces ahí No tiene. estoy en el 1. Procesamos 1. Procesamos 1, ¿sí? Procesamos 1 y luego el algoritmo dice su árbol izquierdo de la suma, ahora procese la raíz. La suma. Que sería el más. La suma y su árbol derecho. A. A. Con eso termino el su árbol izquierdo del cociente. Tengo que procesar la raíz. Cociente. La diferencia. Va. El El cociente. cociente. Sí, su árbol derecho. B. B. Sería B. Con eso terminamos el su árbol izquierdo de la potencia. Y dice el algoritmo, procese la raíz. Exponente. Voy a su árbol derecho, ¿sí? De la potencia. Entonces el algoritmo, estoy acá, el cociente, su árbol izquierdo. 1. 1, la raíz. Cociente. Derecho. 3. 3. Bien, después, bueno, acá ustedes ya saben, le colocan, ¿no? Yo, con todo eso ya no se ve bonito. Ahí está.
Para que termino, lo coloco. Bien. A ver el otro. Ahí está. Hacemos orden intermedio entonces. Intermedio. Bien, ahora, entonces, ¿se los rayo o no? Bueno, entonces el algoritmo dice, parto de acá, de la diferencia, su árbol izquierdo, estoy acá en la suma, su árbol izquierdo, estoy en el cociente, su árbol izquierdo, estoy en la suma, su árbol izquierdo, estoy acá en X, su árbol izquierdo de X no tiene, entonces el algoritmo dice que procese. ¿A quién tengo que colocar? X. A X. A X. Luego terminé Más. con el su árbol izquierdo de X, tengo que procesar la raíz. ¿Quién es la raíz? Más. ¿Quién? La suma. Más. Ah, la suma, diga cómo. La suma, bien. Su árbol derecho, estoy en la potencia, su árbol izquierdo, Y. estoy en Y, su árbol izquierdo no tiene, tengo que hacerle. Potencia. No, estoy acá, fíjese, estoy acá. ¿Sí? Entonces, ¿quién va? Va ahí. Y. Y luego, La potencia. Expansión. ¿sí? 2. Y va el 2. Bueno, ahí terminamos el subárbol derecho de la suma. Ahora estoy en el subárbol izquierdo de acá, fíjense, subárbol izquierdo del cociente. Ahora tiene que ir la raíz. ¿Quién es la raíz? Cociente. El cociente. Cociente, estoy en el subárbol derecho del cociente. Estoy acá en el producto, dice subárbol izquierdo. ¿Quién va? 2. 2. Luego, Producto. Producto. X. Y X. X. Ahí está. Ya estoy en el subárbol, estoy acá, fíjense, en el subárbol izquierdo de... Terminé el subárbol izquierdo de la suma, ahora el algoritmo dice la raíz. ¿Cuál raíz? La Suma. suma. La suma. Voy al subárbol derecho, estoy acá. Cociente, subárbol izquierdo, producto, subárbol izquierdo. Ahora, ¿quién va? 2. 2. 2. Producto. ¿Qué más? Producto. X. X. Terminé el subárbol izquierdo del cociente, ahora Cociente. Viene la Cociente. cociente. 3. 3. con eso terminamos el subárbol, fíjense, izquierdo de la diferencia. Ahora, ¿quién iría? La diferencia. La Bien diferencia, ahí. voy al subárbol derecho, estoy en el producto, subárbol izquierdo, subárbol izquierdo. Ahora, ¿quién iría? 3. 3. 3. ¿Qué más? Producto. Producto. Producto X. X. Terminé el subárbol izquierdo de... ¿Esto qué suma? Ah, no, producto, ¿no? Producto. 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 Iría producto. Sí. Y. Y. Bueno, ahí tienen, fíjense, ese es el orden intermedio. No sé si tenemos otro más. Bueno, por ahí me puedo comer algo acá, usted ya sabe, ¿no? Bien, y entonces sería el orden intermedio. Y nos faltaría el orden final, ¿sí? Orden inicial, el orden final. El recorrido con orden final, fíjense. ¿Qué hora es? A ver. El recorrido con el orden final dice recorrer su árbol izquierdo con orden final, luego el su árbol derecho y se procesa la raíz. Entonces acá es su árbol izquierdo, su árbol derecho y se procesa la raíz. Entonces, ese sería el algoritmo que tendríamos que... ¿Y dónde está el orden En final? el Ah, acá está. parcial lo va a tomar uno de los procesos nomás, ¿no? No los 3 juntos, ¿no? Los 3 los tomo. ¿Los 3 juntos? Ah, ok. Sí, tienen que practicar y después se hace solito. Bueno, fíjense, en el rayado sirve igual. Entonces, nada más que es esto, ¿ves? Ahora comienzo el algoritmo, comienzo acá en el vértice A,
El algoritmo me dice su árbol izquierdo. Estoy acá en el vértice B, en su árbol izquierdo del vértice A. Estoy acá, la raíz ahora es B, el algoritmo dice su árbol izquierdo. Estoy en el su árbol izquierdo de B, acá estoy en C, la raíz es C. El algoritmo de nuevo me dice su árbol izquierdo de C. Estoy en el su árbol izquierdo de C, fíjense que estoy acá. Y acá tengo el vértice D. El algoritmo de nuevo me dice su árbol izquierdo no tiene, su árbol derecho no tiene, y recién puedo procesar acá la raíz que sería la raíz D. ¿Sí? Estoy en D. Luego con eso yo cierro su árbol izquierdo de C. El algoritmo me dice su árbol derecho de C no tiene su árbol derecho C, entonces el algoritmo dice procese la raíz que sería C. ¿Sí? Entonces ahí, una vez que termine procesando las raíces, eso sería el su árbol izquierdo del vértice B. El algoritmo dice ahora vaya al su árbol derecho del vértice B. Estoy en el su árbol derecho del vértice B, que sería todo esto, ¿ven? Estoy ahí. El algoritmo de nuevo me dice su árbol izquierdo de, estoy en el su árbol izquierdo de, y acá el algoritmo nuevo me dice su árbol izquierdo de F. F no tiene su árbol izquierdo, no tiene su árbol derecho, entonces recién puedo procesar la raíz F. Proceso F y luego termino con eso el su árbol izquierdo de la raíz E. Entonces el algoritmo dice vaya al su árbol derecho de E. Voy al su árbol derecho de E, entonces el algoritmo de nuevo me dice su árbol izquierdo de G, no tiene, derecha no tiene, entonces procese la raíz G. Proceso G, y entonces el algoritmo recién dice que procese la raíz. ¿Quién es la raíz? Es C. ¿Sí? Es C. Luego de procesar E, entonces termino con el su árbol derecho de B. Entonces el algoritmo dice que ahí procesa recién la raíz B. Terminé con eso de hacer el su árbol izquierdo de la raíz A. Ahora el algoritmo dice su árbol derecho de la raíz A. Estoy en el su árbol derecho, que es todo esto. ¿Sí? Estoy ahí, su árbol derecho. Y dice, bueno, estoy acá en H. En H dice el algoritmo su árbol izquierdo de H. Estoy acá en el su árbol izquierdo de H. En el su árbol izquierdo de H estoy con la raíz I. Y de nuevo el algoritmo dice su árbol izquierdo de H no tiene. Entonces vaya al su árbol derecho de H. Estoy en el su árbol derecho de H. El algoritmo de nuevo me dice su árbol izquierdo no tiene, su árbol derecho no tiene. Entonces procese la raíz J. Con eso termino el su árbol derecho de I. Entonces el algoritmo dice procese la raíz I. Proceso I. Y ahí termino el su árbol izquierdo de H. El algoritmo dice vaya al su árbol derecho de H. Estoy en el su árbol derecho de H. El algoritmo me dice estoy acá en K. El algoritmo dice vaya al su árbol izquierdo de K. No tiene su árbol izquierdo. Voy al su árbol derecho. Eso dice el algoritmo. Estoy acá en L. En L dice su árbol izquierdo. No tiene. Su árbol derecho no tiene. Procese entonces la raíz L. Proceso L, con eso termino el su árbol derecho de la raíz K, entonces el algoritmo dice procese la raíz, que sería K. Con eso termino el su árbol derecho de H, entonces el algoritmo dice procese la raíz H, proceso H, y con eso termino el su árbol derecho de A, entonces el algoritmo dice procese la raíz A. Entonces, fíjense en que todo el rayado que hacemos es el mismo, sino el orden en que nosotros hacemos el proceso de los vértices, ¿sí? De los vértices. Bien, vamos a ver, por ahí uno lo entiende más cuando trabaja. Pero para arriba. Acá. Ahora lo recorremos con orden final. Entonces, con orden final, recuerden, orden final es su árbol izquierdo,
el subárbol derecho y al último procesamos la raíz. Ese sería el algoritmo. Entonces, acá comienzo con el producto, su árbol izquierdo, estoy en la potencia, su árbol izquierdo, estoy en la diferencia, su árbol izquierdo, estoy en el producto, su árbol izquierdo, estoy en el vértice 3, y acá en el vértice 3 su árbol izquierdo no tiene, su árbol derecho no tiene, entonces proceso al vértice 3. Luego dice su árbol, dice el subárbol izquierdo del producto, el subárbol derecho del producto, que sería X, y luego dicen la raíz de acá sería el producto. Con eso termino el subárbol izquierdo de la diferencia, voy al subárbol derecho de la diferencia, proceso a 2, y luego cuando termino con el subárbol derecho de la diferencia, tengo que procesar la raíz, que sería la diferencia. Con eso termino el subárbol izquierdo de la potencia, y voy al subárbol derecho, que sería el 2. Ya estamos con hambre, ponemos el 2. Y después de eso dice que procese la raíz, que sería la potencia. Luego de eso termino el subárbol izquierdo del producto, voy al subárbol derecho del producto, estoy acá. Y de nuevo el algoritmo, acá estoy en la potencia, me dice su árbol izquierdo, estoy en el cociente, su árbol izquierdo, estoy en la suma, su árbol izquierdo, estoy en el 1, su árbol izquierdo no tiene, derecho no tiene, proceso el 1, con eso hice el su árbol izquierdo de las sumas, voy al su árbol derecho de la suma, proceso A, luego de hacer el su árbol derecho, proceso la raíz que es la suma. Luego termino el subárbol izquierdo del cociente, voy a su árbol derecho, lo proceso normal B, y ahí recién proceso la raíz que es el cociente, con eso termino el subárbol